El PSOE vuelve a las andadas en el Congreso. Esta vez mandaron a Artemi Ralo, otro fiel soldadito de Sánchez, para atacar sin pruebas a la oposición. ¿Pero qué pasó? Cayetana Álvarez de Toledo le dio una lección que no olvidará. Con elegancia y datos, dejó en ridículo a este portavoz socialista que, como siempre, llegó con más ruido que nueces. Mientras el PSOE intentaba sembrar el caos, Cayetana demostró que la verdad siempre gana a los trucos baratos. Quédate hasta el final para ver cómo una política de verdad pone en su sitio a un simple mensajero del sanchismo. Te va a encantar. Dale like y suscríbete para más momentos como este. Que no ha cumplido su palabra. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Rayo. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro. Bienvenido a esta comisión. Una nueva presencia en esta Cámara, en esta comisión. Hoy, ayer en la Comisión de Justicia, todas las semanas en el Pleno de la Cámara, contestando preguntas, atendiendo interpelaciones. Nadie podrá reprocharle o acusarle de que no atiende los requerimientos de fiscalización y control de esta Cámara, aunque sea para sufrir las embestidas habitualmente de las derechas, de la extrema derecha y de la derecha extrema, unas embestidas que no le perdonan a usted su capacidad de gestionar el diálogo y alcanzar acuerdos políticos y también de abanderar y liderar un muy ambicioso programa legislativo. Pero yo quiero empezar poniendo en valor una de sus tareas, de las tareas principales que le habrán ocupado, lo ha hecho referencia a ello durante los últimos meses en su acción de gobierno. Lo que tiene que ver con el impulso del plan de reconstrucción en la Comunidad Valenciana por los efectos de la terrible Dana. Un impulso que se ha concretado bajo su liderazgo en la aprobación de 3 decretos leyes, por cierto, 3 decretos leyes aprobados por amplia mayoría, por consenso en esta Cámara, de nuevo el consenso, y que aportan y significan 16.000 millones de euros para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Un esfuerzo el suyo personal que ha sido también el del conjunto del Gobierno, el de muchos ministros, el de la ministra Diana Morán y el de muchos altos cargos perfectamente representados y ejemplificados en la figura de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, doña Pilar Bernabé. Y esto contrasta muchísimo con lo que hemos visto y estamos viendo cada día en los líderes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, donde vemos un presidente de la comunidad autónoma, el señor Mazón, sostenido exclusivamente de forma activa en este momento por Vox, ni siquiera por su partido, que hace gala de una mentira permanente y constante, que provoca bochorno e indignidad entre todos los españoles y en particular para todos los valencianos. El 29 de octubre, señorías, una riada terrible se llevó 227 vidas en la Comunidad Valenciana, pero también una mazonada acabó con los 8 años de recuperación de la reputación que tanto había costado alcanzar después de los años de corrupción del Partido Popular. De nuevo ha vuelto la ignominia a nuestra tierra y ello obliga a exigir la dimisión del señor Mazón, ejemplo de desvergüenza donde la haya, a la búsqueda de exonerar sus responsabilidades penales, ya que las políticas son obvias. Responsabilidad y dimisión que no debería ser solo la del señor Mazón, sino que debería ir acompañada, sin lugar a dudas, de la del señor Feijóo, el que 48 horas después del 29 de octubre, hagan el favor de respetar apareció en la Comunidad Valenciana, señorías, afirmando y también hay que respetar su libertad de palabra. Entra en respeto. Es evidente que lo que dicen los diputados socialistas no les gusta a ustedes. Probablemente lo que dicen ustedes no les va a gustar a los diputados socialistas. Pero hagan el favor. Oiga, yo determino cuál es el objeto de la discusión. Es el que tiene la obligación de regular el debate, no ustedes. Ni el señor Olano,
ni la señora Moro tienen la decisión de hacerlo. Así que hagan el favor de respetar la palabra. Señor Olano, le llamo al orden por primera vez. Señor Olano, no me haga llamarle al orden por segunda vez. Vamos a seguir la intervención y simplemente pido respeto, que es lo que hemos de tener todo. Hemos tenido una buena comisión hasta ahora, señor Olano. Si usted quiere intervenir, le doy la palabra a usted y no a la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que es la que tiene la palabra como portavoz. Muy bien. Gracias, presidente. Es evidente que les duele oír la verdad. Y la verdad es que a la desvergüenza del señor Mazón, que obliga a exigir su dimisión, debe acompañar y acompaña la desvergüenza también y la necesaria dimisión del señor Feijóo, que 48 horas después del 29 de octubre se plantó en la Comunidad Valenciana para afirmar que el señor Mazón le había mantenido informado en tiempo real. ¿Quién miente aquí? ¿Quién miente más? ¿A quién había informado? ¿De qué le había informado? ¿Era solo a él al que había informado el señor Mazón? Bueno, descrédito que me asombra que todavía suponga mantener el apoyo por parte del Grupo Popular. Realmente debería ser esta la hora y el momento de pedir la dimisión del señor Mazón por parte de la portavoz del Partido Popular. Señor ministro, como le decía, a usted las derechas le embisten por dos razones básicas: capacidad de negociación y alcanzar acuerdos, y por el programa legislativo que usted desarrolla. Los hechos son incontestables. Una renovación hace 6 meses del Consejo General del Poder Judicial que a la vista está, lo que ha provocado fundamentalmente es una frustración terrible entre la derecha más ultra, incluso la que está dentro del Partido Popular. Pero lo cierto es que esa capacidad de diálogo y acuerdo ha ido acompañada de otros jalones, otras metas, como son la situación actual en Cataluña. La amnistía ya no es un problema, se ha normalizado la realidad en Cataluña. Negar que había un problema social en Cataluña, señor Pagès, representante de Junts, no es real. ¿A santo de qué iba a denominarse la ley de amnistía como ley para la normalización institucional, política y social de Cataluña si solo hubiese habido un problema de carácter político? Si esa ley la apoyaron ustedes y lleva como rúbrica tal título, tendrá su sentido y su fundamento. Lo que es incontestable e innegable en este momento, que ese es un problema ya superado por Cataluña y por la sociedad catalana, a lo que habrá que unir otros hitos que van en esa misma dirección, como la modificación del sistema de financiación. Lo cierto es que toda esa capacidad de diálogo y de negociación y de acuerdos augura una legislatura larga para desesperación evidente de las derechas. Y como decía, viene esas embestidas que sufre usted como ministro van también dirigidas a la ambición de país que demuestra cada día en su acción de gobierno, especialmente en el programa legislativo y liderando el plan de regeneración democrática. 27 leyes, señoría, ya aprobadas, y un paquete amplísimo de iniciativas de reforma en nuestro país que se proyectan en aspectos nucleares de la justicia, la transparencia pública, la lucha contra la corrupción, la garantía de los derechos humanos, el honor, la libertad religiosa, la transparencia de los medios de comunicación, focalizado en su titularidad, la financiación y garantía de la información veraz. Y aquí quiero detenerme brevemente, porque nos parece un hito importante la aprobación próxima de una ley que reforme el régimen vigente del derecho de rectificación para extender este derecho especialmente al ámbito digital. Porque es oportuna y necesaria, porque es necesario y oportuno combatir la desinformación digital. Este es un reto mayúsculo para las democracias contemporáneas. No hay democracia sin información veraz. Hace ya una década que la desinformación ha venido a asolar
a las democracias contemporáneas. Ocurrió con el Brexit en Gran Bretaña, ocurrió con las elecciones del 2016 en Estados Unidos, hoy está presente en toda la acción política de la extrema derecha, la desinformación, ha producido efectos constitucionales extraordinarios, como que, sin ir más lejos, el pasado 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales por haber detectado una promoción agresiva en favor de un candidato debido al uso indebido de los algoritmos en redes sociales. Me parece que es algo que debe hacernos pensar muchísimo. La desinformación, la máquina del fango que la envuelve, no es solo informar o trasladar un dato falso, es odio, es difamación personal, es una mezcla explosiva para la democracia. Y esto obliga a reformar los instrumentos jurídicos hoy existentes y notablemente desfasados para atender esa realidad, teniendo en cuenta que la extrema derecha es maestra en la desinformación y en la amenaza de los valores democráticos. Señorías, la democracia debe militar contra sus enemigos, debe defenderse de sus enemigos. Durante ya medio siglo ya es común en doctrina constitucional, hacer referencia al carácter de la Constitución como no militante, como neutral. Pero eso no quiere decir, no puede querer decir que esta sea una Constitución indiferente o inerme frente a sus enemigos. Frente a sus enemigos hay que apelar a la democracia resistente, a una resistencia frente a esos enemigos declarados y persistentes que hoy están en el seno de las derechas, de la extrema derecha y de la derecha extrema. Nada más, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rayo. Por último, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Álvarez de Toledo. Gracias. Vergüenza, señor Rayo, la del presidente Sánchez cuando le dijo a los valencianos, en la hora más oscura, más dramática, si necesitan recursos, que los pidan. Una frase que jamás habría sido pronunciada si el presidente valenciano de la comunidad hubiera sido un socialista. Y luego huyendo cobardemente de Paiporta. Eso sí es vergüenza. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.